Muy buenas noches. Por primera vez en la historia del país, cientos de profesores de la Universidad Nacional decidieron enviarle una carta solicitándole al Congreso de la República el retiro de la reforma pensional que el gobierno les presentó, porque según ellos el proyecto afectará gravemente a un importante sector de la población colombiana. Nuestros invitados de esta noche son el profesor Orlando Acosta, quien ejerce hace 42 años como profesor en la Facultad de Medicina de la Nacional, y el profesor Héctor Ramírez, quien lo hace desde hace 15 años en la Facultad de Ciencias Humanas. Básicamente, doctor Acosta, ¿qué motivó la carta de ustedes? La carta tuvo como motivación central el hecho de que la reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional reduce a menos de la mitad el ingreso pensional que tendrían los profesores que actualmente hoy tienen menos de 1000 semanas cotizadas para sus pensiones. ¿Únicamente los profesores o todos los cotizantes? Todos los cotizantes, es decir, todos los que en el país, para decirlo en términos más generales, todos los asalariados que cotizan para pensiones al sistema, en particular al sistema de reparto de prima media administrado por Colpensiones. Sí. Deme, por favor, un ejemplo de lo que dice el doctor Acosta, doctor Ramírez. Sí, por ejemplo, un profesor que al final... ¿Un profesor o un cotizante? O un cotizante que al final de su vida laboral tiene un promedio de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. En el sistema actual puede recibir una pensión de alrededor de 7 millones de pesos si ha cotizado las 1.300 semanas y se retira en ese momento. Con la reforma, entonces, de esos 10 salarios mínimos, solamente 3 se destinan a el componente de prima media en Colpensiones. Y el excedente se va a destinar al componente de ahorro individual que ofrece una rentabilidad menor. Con lo cual, Colpensiones solo te va a garantizar a este asalariado alrededor de 2.200.000 pesos. Y el componente de ahorro individual que proviene de los fondos de pensiones alrededor de 1.700.000, con lo cual la pensión de esta persona se reduciría a 4 millones de pesos aproximadamente. Es decir, doctor Ramírez, con el régimen actual vigente, ¿la pensión sería de cuánto? De aproximadamente 7 millones si la persona cotizó 1.300 semanas. ¿Con el sistema actual? En el sistema actual y si está en Colpensiones. ¿Y con la reforma? Y con la reforma 4 millones de pesos. Como conclusión de la operación matemática. Como conclusión de la operación matemática, es decir, en el sistema actual, si esta persona cotizó 1.300 semanas, es aproximadamente un 70% de tasa de reemplazo, y con la reforma es aproximadamente un 35% para esta persona de 10 salarios mínimos. Eso lo propone el proyecto al intentar, digamos, unificar los dos regímenes. Bueno, esencialmente lo que se pretende y es usar un criterio con el cual expresamos desacuerdo en el sentido de que la clase media y en particular los profesores universitarios que devengan más de 3 salarios mínimos tienen ingresos pensionales inmerecidos, con el argumento de que hay más de 21 millones de compatriotas bajo la línea de pobreza. Lo que argumentamos es que realmente el problema de los ingresos no es la desigualdad en el ingreso, sino la pobreza. Dicho de otra manera, podemos tener desigualdad en los ingresos, pero no necesariamente seremos pobres. Entonces, lo que se pretende en la filosofía de la propuesta es que
se tomen ingresos pensionales de la clase media y de los profesores universitarios y profesionales en general que devengan más de estos 3 salarios mínimos para ser redistribuidos entre los pobres. O sea que el problema de los ingresos no es la desigualdad en los salarios, sino la pobreza. Lo que uno encontraría pertinente y acertado es que hubiera políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza, es decir, a que la creación de riqueza, que es el remedio más eficiente contra la pobreza, es decir, a toda esa cantidad de pobres darle oportunidades de vincularse productivamente, es decir, a un crecimiento económico inclusivo, en lugar de apelar a medidas asistencialistas que los mantendrán en condición de pobres. Un ejemplo, si esos 21 millones de compatriotas solamente tienen una comida al día, los apoyos que pretende dar el gobierno podrían garantizarle 2 comidas al día, pero seguirían siendo pobres. Entonces, lo que consideramos más apropiado es fomentar el desarrollo económico, llegar esencialmente a una concurrencia del Estado, la empresa y la universidad en el mismo propósito de crear riqueza para que pueda ser, en ese caso sí, redistribuida con mayor equidad y no redistribuir la pobreza como se pretende con esta reforma pensional. Sí, ahora digamos, la explicación que hace el doctor Acosta es sumamente técnica. Tratemos de darle una explicación más política al tema. Hablando, doctor Ramírez, a usted lo comprendieron los técnicos. Los que no somos técnicos vamos a entender ahora su teoría. La clase media, ¿cómo resultaría afectada al margen del profesorado? En principio, estas personas tienen unos salarios que están por encima de los 3 salarios mínimos. Pueden ganan entre 3 millones y 10 millones. O entre 3 y 15 o entre 3 y 20. A ellos los afectaría directamente la reforma. Clarísimo. Explíquenos cómo. Llevan un estilo de vida que han construido durante su vida laboral que les permite tener acceso a educación en un país en que es difícil el acceso a la educación. Les permite tener acceso a vivienda, ¿sí? Y les permite algunas comodidades. Y ahí está la clase media. Luego, ese estilo de vida, al pensionarse, se va a ver seriamente afectado. ¿Por qué? Porque sus ingresos se van a reducir sustancialmente. Y las expectativas de pensión que estas personas tienen durante años de trabajo, por decir 19 años de trabajo, entonces de repente ya no vas a tener acceso a esa pensión. Explíqueme, doctor Ramírez, ¿por qué razón cae la pensión con la reforma frente a la pensión que recibirían con el régimen actual? Porque la reforma pone un límite al número de salarios que se cotizan directamente al régimen de prima media en Colpensiones. ¿Qué son los 3 salarios? Que son los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el resto se va al componente de ahorro individual. Si tú tienes 10 salarios mínimos, entonces 3 se van a Colpensiones, la base de cotización de 3 salarios se va a Colpensiones, ahí te garantizan unos 2.200.000 de pensión al día de hoy, y el resto se va al fondo de pensiones privados que te dan una rentabilidad menor. Muchísimo menor. Muchísimo menor. Que es, entonces, la clase media cotizaría por ley, si es aprobada, cuando tengas más de 3 salarios, hasta 3 salarios mínimos. A partir de ahí, cuando tienes la libertad de ir a fondos, se te baja su pensión. Se le va a bajar la pensión sustancialmente, especialmente para quienes están por encima de esos 3 salarios mínimos. Este es el primer punto de la carta de los profesores de la Universidad Nacional. Otro punto que señalan los profesores en su mensaje al Congreso de la República es este. Se crea un régimen de transición injusto para el profesorado. ¿Cómo es eso, doctor Acosta? Sí, eso hace referencia a que se crea un punto de corte que arbitrariamente se ha fijado en 1000 semanas de cotización, es decir, para usar una expresión ya un tanto popular, de malas aquellos que tienen menos de 1000 semanas de cotización,
porque les será aplicable la nueva reforma pensional que implica reducirles el ingreso a aquellos que tienen más de 3 salarios mínimos, reducir el ingreso pensional a menos de la mitad en comparación con la ley vigente, con la expectativa que tenían de aplicarle la ley vigente, que es la ley 100 de 1993. Es decir, hay una lesión muy severa en el ingreso pensional. Es decir, que se habían transitado a la clase media, que es llamémoslo así, una aspiración, un anhelo de muchos a través del esfuerzo, principalmente a través de haber pasado por el aparato educativo, principalmente de nivel terciario. Entonces ahora con ese ingreso pensional, fruto de la reforma, serían excluidos de las comodidades mínimas que otorga pertenecer a la clase media, es decir, en su vejez quedarían excluidos de una vida digna y decente. Sí, ese artículo de la reforma, doctor Ramírez, dice que dada esta condición de transición, muchos profesores verían afectada, muy afectada, su expectativa de alcanzar una pensión acorde a sus aportes. Es decir, dame un ejemplo. Tú tienes un salario volvamos con el ejemplo de 10 salarios mínimos. Sobre este te hacen un descuento para pensiones. Hay una parte que aporta el empleador que corresponde al 8% y hay otra parte que aporta el empleado, que corresponde al 4%. Y además de eso, hay un aporte que es de solidaridad. En consecuencia, tú vienes aportando de manera significativa durante toda tu vida para al final tener una expectativa de pensión que es acorde y que se aproxima al nivel de ingreso que tienes. Que va a ser con la reforma mucho menor al que tendría con la actual régimen. Correcto. Y ahí es donde está el cambio súbito de reglas de juego. Es como si tú estás en una competencia, tienes que llegar hasta este punto para obtener un premio, vamos a suponer. Deme un ejemplo. Una persona que recibía 10 millones de sueldo con el actual régimen, ¿cuánto recibirá de pensión? Si cotizó 1.300 semanas, de nuevo, son 7 millones si está en Colpensiones. ¿Y con la reforma? Y con la reforma son aproximadamente 4 millones. Eso está totalmente establecido y confirmado matemáticamente. Matemáticamente para una persona bajo la suposición de que cotice 1.300 semanas, porque también existe la posibilidad de que exceda las 1.300 semanas y ahí se vuelve un poco más favorable. El nuevo régimen pensional que propone el gobierno, las objeciones de los profesores de la Universidad Nacional. Estamos hablando de las objeciones que los profesores de la Universidad Nacional le presentaron hoy al Congreso de la República sobre la reforma pensional que el gobierno presentó al mismo Parlamento. A ver, doctor Acosta, el quinto punto de la carta de ustedes dice que desaparece en el proyecto la edad de retiro forzoso. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que hacer la siguiente precisión. La edad de retiro forzoso para los funcionarios públicos en general es actualmente de 70 años. Sí, señor. Y en el caso de los profesores universitarios puede extenderse 10 años adicionales a esa edad de retiro forzoso general. Es decir, podrían estar hasta los 80 años si se encuentran obviamente física y mentalmente productivos. Y hay un retiro forzoso para los hombres y otro para las mujeres, ¿no? No, la edad de retiro forzoso es igual. Es igual. Entonces, con el artículo 10 de la propuesta, lo que se está haciendo es presionar a que el empleador despida con justa causa, así se denomina, al empleado en el momento exacto en que cumpla los requisitos de pensión.
para evitar que siga percibiendo un salario que es mucho mayor que el que percibiría como pensionado. Es decir, los profesores en la universidad muy comúnmente podemos hacer uso de ese derecho del retiro forzoso porque estamos en condiciones académicas pues en el caso productivas. En el caso de ustedes, los profesores, pero en el caso de la clase media, toda la clase media. Claro, todos los de la clase media, como lo hemos destacado, que tienen ingresos superiores a los 3 salarios mínimos sí, y que son empleados, caerían en ese riesgo de ser excluidos de su empleo para evitar cumplir. No, en el momento en que justamente cumplan el derecho de pensión, para evitar que permanezcan en el cargo y de esa manera sigan percibiendo un ingreso que es mayor al ingreso que tendrían como pensionados, que como lo hemos señalado, en promedio, más o menos hablando de los ingresos de una clase media, corresponde a un detrimento de más de la mitad del ingreso que tenían la expectativa de obtener con la actual Ley 100 de 1993. Ese punto, doctor Ramírez, queda muy claro. El sexto punto, doctor Acosta, perdón. El sexto punto, doctor Ramírez, es para condiciones más equitativas, la reforma. ¿Eso qué es? Bueno, en principio el sistema pensional colombiano incluye tanto regímenes especiales y exceptuados como en el régimen de prima media y también pues los fondos privados. Lo que más absorbe recursos del sistema pensional son los regímenes especiales y exceptuados. Esos regímenes especiales y exceptuados no se tocan, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 3. Pero sí se tocan, entonces, el régimen de prima media, que es el que menos recursos absorbe, el que menos, digamos, representa sacrificio en este sentido para el gobierno. Y el régimen exceptuado se deja intacto. Entonces ahí es donde está la condición injusta. Los regímenes exceptuados absorben mayor cantidad de recursos, no se tocan. El régimen de prima media, que absorbe menos recursos, es el que sale castigado. Va a ser el más afectado. Y es el que sale castigado. Que se entiende perfectamente. Y el último punto, doctor Acosta. La promesa de un retiro tranquilo se rompe con la reforma pensional. Sí, eso hace alusión a lo que hemos venido destacando de ese detrimento en el ingreso pensional. Lo que sucede es que se argumenta que con las actuales condiciones pensionales, que son más favorables que las que propone la reforma, entonces el sistema eventualmente no sería sostenible, es decir, que no habría recurso público para mantenerlo. Pero nosotros ahí podríamos tener varios argumentos. Uno de ellos es que no es solamente la carga en el número de ciudadanos con edad de pensión, sino también los ciclos económicos, si el país tiene más recursos o menos recursos. Pero lo que uno podría colocar de manera rápida como argumento o contraargumento es que el gasto público en pensiones acumulado es de alrededor de unos 45 billones. La Contraloría oficialmente reconoció hace un par de años que las pérdidas por la corrupción son superiores a 50 billones de pesos, lo cual uno diría que como tenemos actualmente un gobierno pulcro, transparente, libre de corrupciones y de mermeladas, de seguir en esa tónica podríamos tener una sostenibilidad por varias décadas sin necesidad de acudir a reformas, ¿no? Entonces ese argumento de la sostenibilidad habría que mirarlo frente a esa recuperación que haría este gobierno con su gran transparencia de esos 50 billones que se han venido perdiendo sistemáticamente anualmente por corrupción. Y doctor Ramírez, con esta carta que ustedes enviaron hoy, tanto a Cámara como a Senado, ¿qué piensan hacer personalmente ante los parlamentarios que decidirán la suerte del proyecto de reforma presentado por el gobierno?
Bueno, esta carta fue radicada en la presidencia del Senado y de la Cámara, pero también fue enviada a todos y cada uno de los congresistas, senadores, senadoras, representantes a la Cámara. Varios de ellos han venido respondiendo, manifestando su interés y el estudio juicioso de nuestros argumentos y consideración de los mismos. De modo que esperamos que a la luz de estos argumentos, que además incluyen un análisis técnico muy detallado de las fallas estructurales y de los problemas sociales que esta propuesta no resuelve, ellos consideren estos argumentos y logren implementar algunas modificaciones o se decida que esta no es una reforma conveniente. Es decir, ustedes, doctora Costa, están dispuestos, o los profesores en general de la Universidad Nacional, a ir al Congreso a defender sus posiciones, sus observaciones. Desde luego iríamos con argumentos muy técnicos, muy académicos, dirigidos a que esta reforma se retire y se archive. Inclusive podríamos señalar que podría suceder algo aún más grave. Parece que hay tendencia en algunos sectores del Congreso para que esta reforma, en vez de conceder esos 3 salarios mínimos en Colpensiones, solamente conceda un salario mínimo. Es decir, allí estaría de por medio el interés de los fondos privados, porque el salario mínimo no es un negocio para ellos, y pasaría a Colpensiones. Y el resto de pensionados pasarían a los fondos privados, que tienen una tasa de reemplazo bajísima, que fluctúa entre el 25 y el 28%, comparada con el 65 al 80% bajo el amparo de la actual ley vigente, la que hemos denominado pues la Ley 100 de 1993. ¿Qué tal es en general, doctor Ramírez, el ambiente que ustedes han encontrado dentro de Cámara y Senado frente a las objeciones que hacen en su carta? En general, todos los senadores y senadoras representantes a la Cámara que han respondido a nuestra comunicación han sido muy corteses y se han manifestado muy receptivos de nuestras observaciones. Queda claro que las observaciones hechas por ustedes en la carta no solamente afectan al profesorado de Colombia, pues no solamente al de la Nacional, sino además a todos los miembros que somos de la clase media. Sí, obviamente. Los profesores universitarios hacemos parte de la clase media. Como todos sabemos, la clase media es una aspiración, es un anhelo de muchos de obtener comodidades y seguridad mínima para tener una vida gratificante y sobria. La clase media es muy importante porque en la medida en que sea más grande y fuerte, da soporte a una economía y a una sociedad más próspera. Por lo tanto, conspirar, atentar contra la clase media señalándola como la responsable de que otros no tengan ingreso o tengan muy poco ingreso, pues es totalmente injusto. Lo que debía hacerse es pedirse políticas públicas, como lo indicaba antes, dirigidas a que esa gran mayoría de pobres transite hacia la clase media, donde la educación superior como derecho fundamental es uno de los factores muy importantes en ese tránsito, en esa movilidad social. Nos queda un minutico. ¿Ustedes no piensan concertar con la señora ministra de Trabajo? Desde luego, nosotros radicamos una copia de esta misma carta en el despacho de la señora ministra. ¿Y ella los va a recibir? No lo sabemos todavía. ¿No ha respondido? Si se da ese escenario de diálogo, desde luego que entramos en ese diálogo. Creemos que la señora ministra, por ser docente, por haber sido educadora, por también estar vinculada tempranamente a organizaciones de profesores y sindicales, pues tiene toda la sensibilidad para escuchar nuestras observaciones. Y dígame, doctor Ramírez, ¿usted cómo explica o cómo se explica que una persona que ha sido docente, que ha sufrido las dificultades de la docencia en Colombia, haya presentado el proyecto que ustedes están objetando? Para todos nosotros los que firmamos esta carta es desconcertante que un gobierno progresista presente una reforma que es claramente neoliberal. Entendemos también que esta propuesta es concertada con varios ministerios y que actúan diferentes agentes, entre ellos los fondos privados de pensión, y que se mueven muchos intereses alrededor de esto. Doctora Costa,
Doctor Ramírez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y ustedes televidentes por la sintonía, muy amables. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.